Evidentemente no. Está Marco Rubio en este momento, dice, llegó Di Croce, ahí se puso los auriculares. Sí, sí. Marco Rubio, atención, un ratito nomás. Pero ahora vamos a la información. Efectivamente, pero ayer, como decía, Peter Lamelas se reunió con Diego Santilli, una hora de reunión a la mañana, donde se dice que se habló del acuerdo comercial y que la verdad que no hubo ninguna precisión acerca de esto. Lo cierto es que, como decía, Lamelas se movió en la Casa Rosada como si estuviera en su propia casa o como si sintiera lo que efectivamente, como bien dice Vale, sucede, porque después se quedó a la asunción de Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad. Bueno, quizá por el Plan Colombia, quizás por su participación, quiero decir en este sentido, quizás por las relaciones que tienen con el Departamento de Estado, no solo ella, sino también, por supuesto, su predecesora Patricia Bullrich. Lo cierto es que Peter Lamelas formó parte de un acto de gobierno, algo que es bastante inédito. El gobierno igual ya tiene otra experiencia en esto, que por ahí ustedes no la recuerden, pero hace un tiempo el embajador israelí en la Argentina formó parte de una reunión de gabinete. Digo, como para que se tenga en cuenta, esto por supuesto aquello parecía más simbólico. El embajador se había reunido con Javier Milei y después lo llevaron a la reunión de gabinete en medio de los ataques de Israel a Gaza. No, en realidad no era en ese momento, sino en bombardeos a Siria y a otros lugares, pero en ese momento formó parte de la reunión de gabinete. Ya parecía bastante inaceptable, pero en este caso Peter Lamelas directamente ofició de virrey, ¿no? Efectivamente, viendo cómo una ministra juraba, viendo esto mismo que vamos a compartir. Magíster Alejandra Susana Monteoliva, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Seguridad Nacional, para el que has sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Bueno, ahí estaba entonces Alejandra Monteoliva, nueva ministra de Seguridad, diciendo que la doctrina Bullrich va a continuar. No sé cuál es la doctrina Bullrich, la de la represión, obviamente, la de los muertos innecesarios, los heridos por los que todavía no paga, ¿no? Probablemente por eso, digo, la muerte de Santiago Maldonado, de la que se ufana cada vez que puede, riéndose de su memoria y del dolor de la familia, el asesinato, la muerte en contexto represivo de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, por supuesto el ataque a Pablo Grillo, del que se recupera como puede, Pablo. Cumplió años el otro día. Sí, efectivamente, hubo ahí un festejo que le hicieron, la familia acompañándolo. Va para adelante, la familia dándole para adelante, pero la verdad es que le arruinaron la vida a Pablo, que seguramente la llevará, la peleará, pero todo lo que están pasando él y su familia es responsabilidad de Patricia Bullrich y de Alejandra Monteoliva, ¿no? Que justificó el gaseo a una nena de 9 años mintiendo en televisión, y por ese motivo la han premiado siendo la ministra de Seguridad aprobada por Peter Lamelas, que estaba ahí. ¿Qué viene a avalar, ¿no? Peter Lamelas, o qué viene a demostrar? Bueno, evidentemente toda esta política tiene dueño, ¿no? Efectivamente. Por eso vamos a escuchar también a Luis Petri. ¿Por qué? Porque va a haber esta semana mucho ruido. El viernes llegan los F-16, estos que se le compraron a Dinamarca, en realidad obviamente vía Dinamarca, porque formaban parte de la Fuerza Aérea danesa, pero son de fabricación norteamericana. Tuvo que haber aprobación del Congreso norteamericano para que esos aviones pudieran ser comprados. Aviones que son muy cuestionados, más allá de las actualizaciones que han recibido y todo, por la antigüedad que tienen y sobre todo por el origen que tienen, ¿no? Digo, hay mucho ida y vuelta. Finalmente yo no sé si es efectivamente así, con si los radares pueden funcionar en la zona Malvinas, hay cuestiones con esto a tener en cuenta, pero lo cierto es que todo lo que ya venía siendo en un proceso de adquisición, a esto iba, los Stryker, que son estos vehículos blindados, los aviones F-16, los submarinos
que ahora también se está buscando comprar, que tenían un proceso de adquisición que venía desde antes, obviamente. El armado de las Fuerzas Armadas no es algo que nosotros vayamos a cuestionar, pero fue direccionado para el mismo lugar, ¿no? Que es un lugar de alineamiento con los Estados Unidos, muy claro. Entonces todo tiene que ver con esto que estamos diciendo, y Lamela moviéndose casi en bata y en pantuflas en la Casa Rosada. Escuchemos a Luis Petri, bueno, con el tema del momento de su gestión, que está saliendo, que no es el F-16, sino la designación de su sucesor, que es el general Presti. Ninguna polémica, nosotros nos sentimos orgullosos de que un militar, un teniente general como Carlos Alberto Presti, quien nos acompañó desde el 10 de diciembre como jefe del ejército, hoy se haga cargo del Ministerio de Defensa. Sin lugar a dudas, a los kirchneristas les gustaba otro perfil, les gustaba poner montoneros. A nosotros nos gusta poner militares. Por eso yo tenía un secretario de Asuntos Militares, que era el ex jefe del ejército. Ustedes recuerden a Claudio Pasqualini, que cuando lo reemplacé, puse a Marcelo Rosa Garay, un coronel, y mucho de mi staff, mucho del equipo de gestión eran militares, porque nosotros nos sentimos orgullosos y respaldó, no hay ningún tipo de incompatibilidad, al contrario. Tiene que dejar el rango de pueden militar. y deben participar en los procesos decisionales, y el comandante en jefe así lo dispuesto. Bueno, ahí estaba entonces. Ponían montoneros. Dice. Pero ya no existían los montoneros cuando los gobiernos democráticos posteriores al 83, y mucho menos en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Bueno, que se fije la ministra de Seguridad, la ex ministra de Seguridad. Ese era un poquito montonera. Ese era un poquito montonera. Ella lo niega. Un poquito. Y según el presidente ponía bombas. Y ponía bombas en jardines. Pero eso, lo dijo Milei, no lo digo yo. ¿No se desdijo después? ¿No? ¿No? Bueno. No, solamente la actual senadora nacional sacó la denuncia porque parece que le convenía el cargo. Buenos días. Ahí está. Sí, ahí ¿No? la tenés. No, por conveniencia, me parece. Sí, total. Ahora, ¿cómo están lustrando, ¿no? Lavando, cambiando las cubiertas, poniéndole bocina, las luces nuevas al partido militar, ¿no? Sí, claro. El partido militar. ¿Se acuerdan? Que estaba oxidado, estaba desvencijado, desarticulado. Bueno, el partido militar lo están poniendo nuevo. Compensación simbólica de que les están pagando 2 mangos, ¿no? Al revés de lo que pasaba durante el kirchnerismo, que cobraban como correspondía. Hubo reparaciones muy reconocidas. ¿Cuando estaban los montoneros? Sí, cuando estaban los montoneros cobraban bien. Pero bueno, se ve que lo ideológico importa más, pero bueno. Lo último que voy a decir, porque después Vale va a profundizar y se va a meter en lo verdaderamente importante, pero el corresponsal del Departamento de Estado en la Argentina, Román Lechman, anunció que Scott Bessent suspendió su visita a la Argentina, dice él, tras la decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial en Washington. Dice él que esto cayó muy mal en el gobierno de los Estados Unidos. Pero, me parece que guiño, seamos buenos entre nosotros. No, digo. Pero bueno, está bien, ahí está la nota en Infobae, generando. Escrita desde el portaaviones George Washington. Efectivamente. No el del Caribe, sino el que viene para el Río de la Plata. Sí. Bueno. Llega en el F-16. O por ahí viene mañana. en el F-16 que está llegando mañana, efectivamente. Bueno, en la Cámara de Diputados, por supuesto, hoy habrá novedades porque en un rato nomás renuncian los diputados. A las 11 de la mañana se estarán dando las renuncias de los diputados que no continúan. A las 13 horas la jura de los 127 diputados electos. ¿Por qué digo lo primero? Porque en ese primer acto iba a participar Lorena Villaverde, la diputada de La Libertad Avanza, que iba a renunciar, le quedan 2 años de mandato, iba a renunciar como diputada para asumir como senadora de su provincia. No lo va a hacer porque no le da el número para asumir como senadora de su provincia por todo el escándalo narco en el que está implicada. No hablo de lo que pasó hace 20 años cuando fue detenida en los Estados Unidos con una bolsa de merca, sino... Bueno, es lo que pasó, efectivamente. Qué fuerte. Bueno, fuerte no es lo que digo yo, fuerte es lo que hizo ella. Pasó hace 20 años. Bueno, sí, pasó hace 20 años, pero tiene vínculos hoy con Fred Machado. Eso es de ahora. Vínculos familiares, además, y societarios a partir de su compañero. Ayer entonces, dijo que estaba muy angustiada. ¿La querés escuchar? Escuchemos a Lorena Villaverde, que no va a renunciar. Bueno, la noticia es que no va a renunciar a la banca de diputados porque tiene claro que
por lo menos ahora se le complica asumir su banca de Fueros, senadora. fueros Con a- lo cual sigue 2 claro. años, claro. Qué vergüenza, Con ¿no? 2 años con fuero de diputada. Recordemos, en la Argentina hicieron renunciar a un diputado por besar un seno en un Zoom durante la pandemia, pero Lorena Villaverde, con vínculos narcos, va a seguir siendo diputada, muchachos. Cuando puse mi boutique, tuve la oportunidad de seguir comprando. Vino una persona a la cual conocía ocasionalmente y confié. Como tantas otras veces uno confía en gente que por ahí no conoce lo suficiente. Y fui a comprar ropa para mi local. En ese lugar, cuando apenas ingresé al estacionamiento, hubo una redada, habíamos muchas personas y quedamos todos sujetos a que identifiquen las responsabilidades de cada uno. ¿Qué fuiste con ese cubano a este estacionamiento? Porque era una persona muy conocida en el lugar donde yo tenía la boutique. Esa persona fue el que me ofreció ir a comprar a un lugar tipo La Salada, pero con galpones más grandes. A comprar ropa, por supuesto. Yo fui a comprar ropa para mi boutique, una boutique que tenía en la avenida Collins. O sea, cuando yo llego a ese lugar, además de ropa, lo que me dijeron era que había sustancias ilegales. Bueno, ahí está. Yo confié, viejo. ¿Quién no confía en alguien que después terminás, insisto, en una habitación con 6, 7 personas y medio kilo de cocaína ahí? Es algo que le pasa habitualmente a todo el mundo. Yo veo en el cable un canal, ¿viste? Que son de esos que en los aeropuertos Sí. te cortan, ¿viste? Sí, es muy bueno. Y dice, no, me la pusieron. Es digo. hipnótico. No paras nunca. Airport Undercover, algo así se Eso. llama. Alerta aeropuertos, alerta aeropuertos. Ahí. Me la Es pusieron, hipnótico. No sé cómo llegó ahí. Sí, totalmente. ¿Qué anda mirando, caballero? No, sí, pero nunca Yo te miro pasó. cosas. Bien. Yo miro Nunca te cosas. pasó, lo pones un segundo y decís, nada, esto No. y te queda, y pasó 1 hora y media y no te enteraste. Es peor que el TikTok. Ese programa. Pero bueno, así estuvo Lorena Villaverde. Podría haber formado parte de un episodio del Alerta de Aeropuertos, no la detuvieron en el aeropuerto, pero ahora es diputada nacional. ¿Por qué mencioné también? Entonces, continuará siendo diputada nacional, pero además hay una novedad en la Cámara de Diputados, y es que la primera fuerza, a partir de las 13 horas de hoy, va a ser, o a partir del 10 de diciembre, va a ser La Libertad Avanza. Lo lograron gracias a Jalil, gracias a Francisco Morquio, diputado entrerriano de Encuentro Federal, que finalmente se unió a La Libertad Avanza solo para lograr que no sea Unión por la Patria la primera fuerza, la primera minoría en la Cámara de Diputados. Y así lo celebraba Karen Reinhardt, ¿no? La diputada electa, que hoy estará jurando también, diputada por la provincia de Buenos Aires. ¿Vieron que 3 diputados en Catamarca dejan el bloque de Unión por la Patria? ¿Saben lo que significa eso? Que La Libertad Avanza va a ser la primera minoría. Vamos, mañana juramos, el 10 asumimos, esto va a ser otro país. Les prometo, esto va a ser otro país. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Karen Reinhardt, se le escuchaba a Lady Croce diciendo Gente robando cables. No estaba hablando de Karen Reinhardt. Porque no, efectivamente. Hay un caos vehicular en la avenida Lugones. Sí, porque se vuelven a robar cables como en los mejores momentos de los 90. Entonces recordemos que es por el cobre, ¿no? Efectivamente, por el cobre. Que hoy es mucho más valorado incluso. Karen Reinhardt lo que describía es lo que va a pasar a partir de ahora, y es primera minoría en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza, con, insisto, el favor que le hizo Raúl Jalil, al lograr que 3 diputados formen un bloque propio. Esto debilita el bloque de Unión por la Patria, más el favor que le hizo Encuentro Federal con Francisco Morquio, uniéndose a La Libertad Avanza solo para conseguir la primera minoría. Esto ha pasado, y eso, bueno, obviamente después tiene influencia en las comisiones, en las autoridades y todo eso. Eso es lo que buscaban, eso es lo que lograron, por supuesto, además con la anuencia del votante, que fue y los votó, digo, ¿no? También el 26 de octubre. Igual, no ¿cómo olvidemos explica eso, Claro, Jalil, Marcos? Digo, ¿cómo explica que por primera vez el peronismo no sea primera Desde minoría 1987. Sí. por su decisión? Porque hay que decirlo así, es la decisión de Raúl Jalil. Sí, él lo que dice, sí, se lo dice a su entorno, y a mí me lo ha contado su entorno. Él lo que dice es que el peronismo no cambió nada desde la derrota del 26 de octubre, y eso está mal, y entonces... O sea, sobre ese sentido común que es trabajado fuertemente, incluso en algunos medios amigos,
este señor se permite romper el bloque del peronismo y que la Libertad Avanza hoy sea primera minoría. Digamos todo, porque si no pareciera que expliquémosle a la la equivocada se fueron 3 diputados, quedó una diputada que en realidad responde a Lucía Corpacci, dentro de Unión por la Patria, de los catamarqueños, pero 3 se fueron y armaron un bloque separado, que se llama el Hijo Catamarca. Y sí, lo que hace básicamente es eso, debilita. Hay una cosa para decir y es, esos diputados ya venían votando en las votaciones importantes con el gobierno. También hay que... Sí, pero vamos a aclarar algo, porque por ahí es lo que siempre se cuestiona, que no se conoce de la Cámara de Diputados, que es perder la primera minoría, implica perder comisiones, perder la posibilidad de convocar comisiones muy importantes, sobre todo pensando en cuál es la lista de reformas que se vienen, ¿no? Pensando en la reforma que quieren implementar en términos laborales, pensando en el Código Penal que impulsa Patricia Bullrich, y que la mayoría de los proyectos que quieren introducir van a ir por la Cámara de Diputados, porque ingresan por Cámara de Diputados en extraordinarias. Perder la primera minoría es perder la posibilidad de frenar determinados proyectos, de dar determinadas discusiones. Entonces, eso después hay que acordarse quién es el responsable de una eso. Movida también para sacar a Martínez de la presidencia del bloque y tratar de poner algún tucumano. Los tucumanos que se fueron del bloque, los primeros, ¿no? Exacto. Ah, ok. Para conservar esa primera minoría, ¿no? Una cosa medio extorsiva, decir, bueno, queremos conservar la primera minoría, pero saquemos a Martínez y saquemos al peronismo de la órbita, ¿sí?, bonaerense. Claro. Porque eso es lo que realmente... Recordemos que la tradición es que... como consecuencia del resultado electoral, digámoslo, como consecuencia del resultado electoral, estos sectores se ven soliviantados. Digamos, ¿no? Dice, lo bonaerense parece gravitar menos, nosotros que ganamos en nuestra provincia, en Tucumán, tenemos que tener mayor peso. Exactamente. Claro. Sí, efectivamente. No es, las derrotas de ese tipo, ninguna derrota es inocua. Esta era fundamental, digamos, ¿no? Y realmente las consecuencias son malas. Sí, Trump lo sabía y por eso Trump jugó. Lo leyó y por eso jugó. Lo cierto es que ayer, Germán Martínez seguirá siendo finalmente el jefe del bloque. De hecho, Jalil ayer lo llamó a la mañana y le anunció a él que estos 3 diputados se iban del bloque de Unión por la Patria en una llamada telefónica. Algo que habían adelantado en los medios, porque también... hay mucha hipocresía en ese sentido, ¿no? Filtraron en los medios hace una semana esa negociación y se exponen también a eso, ¿no? A todo lo que se dice en torno a cambio de qué. Efectivamente. Porque las versiones son que es en relación a la minera. La mina Dionisio, ¿no? Exactamente. Efectivamente, que reparte dividendos entre la nación y la provincia, y lo que Jalil está negociando es que quede todo el dividendo solo para la provincia. Entonces, que no diga que es porque el peronismo no cambió nada, que diga que elige Catamarca, elige el provincialismo y no piensa en un proyecto nacional. Efectivamente. Así como lo ha dicho Valeria Di Croce. Efectivamente. Axel Kicillof ayer le tomó juramento a la nueva ministra de Educación de la provincia y además inauguró una escuela en San Vicente. Axel Kicillof hoy tiene también una parada difícil porque está convocada una sesión por el endeudamiento. Ayer, cuando me estaba yendo a dormir, no me fui a dormir temprano y sin embargo parecía todo encaminado para ese endeudamiento. Estaba viendo Alerta Aeropuerto, te vi. Estaba viendo, estaba en un... Pero hoy a la mañana eso parece complicarse un poco. Veremos qué sucede hoy, pero... Hasta ayer estaba el número. Hasta ayer estaba el número. Hoy a la mañana a mí me decían que no estaba, así que veremos qué es lo que efectivamente sucede. Pero Axel Kicillof ayer en una escuela en San Vicente, la inauguración de una escuela, un rara avis en la Argentina de Milei, decía lo siguiente. Hoy estamos haciendo algo que la Argentina de hoy, que la Argentina que tiene este gobierno nacional, que ha parado todas las obras, que está en contra de la educación pública, de la inversión pública, que está en contra del Estado como elemento que permite ampliar los derechos. En la Argentina de hoy, inaugurar una escuela, la verdad que es un acto a celebrar, un acto heroico y un acto que tiene que ver con reafirmar principios, caminos, direcciones y convicciones. Bueno, ahí estaba entonces Axel Kicillof ayer en este acto. Veremos qué es lo que sucede. Final abierto para el endeudamiento, todavía hay una semana. Pero hoy había una sesión importante en ese sentido. Victoria Villarroel ayer hizo un acto que no termino de entender muy bien, capaz que a mí se me escapa algo, puede ser,
claramente quiere levantar el perfil porque el desembarco de Patricia Bullrich en el Senado es un problema, es una amenaza grande para ella, no solo porque tiene mucha experiencia, sino porque además va a manejar las dos cámaras, porque Patricia Bullrich fue un poco el factotum de esta primera minoría en la Cámara de Diputados con los movimientos que ella hizo de los que la acompañan, los legisladores que la acompañan. Entonces va a tener mucha incidencia en la Cámara de Diputados y además va a estar en la Cámara de Senadores. Entonces ahí hay un ruido que se le hace a Victoria Villarroel, que se le van atando por todos lados, casi en cosas menores. Y ayer quiso levantar el perfil con un acto medio inusitado, medio insólito. Ella decía por los 5 años del comienzo de la pandemia. La verdad que no es ahora los 5 años del comienzo de la pandemia. Yo me fui a fijar, digo, eso fue en marzo, que en la Argentina comenzaron las medidas de cuidado por la pandemia. Para esta altura del año había llegado la vacuna Sputnik, no creo que eso lo quieran celebrar, y de hecho el carácter que tuvo todo el acto es casi negacionista de lo que efectivamente sucedió, ¿no? Con esta idea de nos sometieron a una cuarentena innecesaria. Extraño, digo, primero peleada con los datos, porque está claro que los datos son buenos para la Argentina en el tema de fallecimientos y todo esto. Bueno, quiero decir en el sentido de que evitó más fallecimientos de lo que hubo en relación con lo que pasó en otros lugares del mundo, pero a la vez también atacando a una cuarentena injustificada. Parece un poco también contradictorio, cuarentena o muertos, digo, elegí alguna de las dos cosas, porque eso es lo que pasó en los países que no tuvieron medidas de cuidado. Pero sin embargo, Victoria Villarroel hizo el acto, insisto, inexplicable el acto, inexplicable lo que dice, inexplicable que todavía sigamos debatiendo una de las pocas cosas que se hizo bien durante el gobierno de Alberto Fernández. A 5 años de la pandemia y la cuarentena, desde hace tiempo sentimos que ha llegado el momento de empezar a hablar de las personas detrás de las cifras, detrás de las estadísticas, de todas esas historias de vida que han quedado truncas por una política de Estado que llegó a extremos irracionales. La versión fanática e insensible de la cuarentena aplicada en nuestro país tuvo ejecutores, pero también tuvo responsables. Difícilmente podría haberse sostenido sin la anuencia de las fuerzas políticas votadas para hacer oposición a ese gobierno. Sin la complicidad del periodismo y sin la presión y el lobby tanto de empresas farmacéuticas y obras sociales privadas como de infectólogos y otros demagogos televisivos que se arrogaron el derecho de decidir cómo debíamos vivir y cómo debíamos morir. Bueno, parece que Victoria Villarroel es la que tenía ese derecho, ¿no? Porque la verdad es que si no le vas a escuchar... Es el enojo por su papá. Claro, efectivamente. Hay que ubicar el enojo que tiene Villarroel. El padre muere de COVID en la pandemia. No y ella tiene de hecho, levanta el perfil a partir de ese momento. Sí. Y se acerca primero a Gómez Centurión y después a Milei a partir de la muerte de su papá. De hecho, ella inició un juicio por el diagnóstico. Digo, es una situación bastante complicada. Insisto, digo, con algo que es bastante evidente. Por ahí se cumple 5 años de la muerte de su padre. De su padre, eso puede ser. Eso, porque la fue verdad a es que fines no lo del sé. 2020. No, bueno, pues entonces puede ser que sea ese. Ahora me quedé pensando que decía ahí que va. se entiende la fecha. Ahora puedo entender la explicación de por qué es en esta fecha. Lo cierto es que, como bien dice Vale, buena parte de lo que estamos viviendo lo estamos viendo por la pandemia, ¿no? La aparición de todos estos personajes negacionistas, antivacunas, por supuesto que buscan destruir el Estado, un Estado que estuvo ahí, por supuesto a la vista de lo poco que alcanzaba con el esfuerzo que hacía el Estado, pero haciéndolo con el IFE, con el ATP, con las medidas de cuidado, bueno. Todo eso que niega Victoria Villarroel, quizá por un motivo que es muy válido, como es el personal, pero es la vicepresidenta de la Argentina y la presidenta del Senado, ¿no? Y en ese contexto lo hizo, no lo hizo en términos personales, hasta donde vimos. Vamos a escuchar a Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT. Ayer el gobierno finalmente laudó en el tema del salario mínimo vital y móvil.
No, le pareció una barbaridad lo que ofrecían los empresarios, que son 4.000 pesos de aumento de 322.000 a 326.000, y por eso ofreció 6.000 pesos de aumento. No ofreció, ya está, lo fijó. Es así. Por decreto, Más que amarrete miserable, Flor. 6 lucas son una empanada y media de las de Darín, 3 empanadas de las normales, pero son 3 empanadas. Lo que tienen ahora los efectivamente. Eso es lo que aumentó el gobierno. Escuchemos a Cristian Jerónimo, triunviro de la CGT, hablar acerca de la reforma laboral, que por supuesto es lo que se viene en materia de discusión para los trabajadores. La CGT. Hasta ahora todo lo que a él plantearon y lo que él vio en esa mesa que se discutía eran todos planteos que van a contramano de lo que necesita el mundo del trabajo. El tema es que de eso se puede construir en una mesa de negociación y de diálogo sostenible en el tiempo, y eso hoy no existe. Entonces, si el gobierno cree que por imposición o unilateralmente va a tomar alguna decisión de implementar alguna reforma que vaya en contra de los derechos de los trabajadores individual y colectivo, nosotros la vamos a rechazar de plano, no lo vamos a aceptar. Bueno, ahí estaba entonces Cristian Jerónimo. Lo último para decir de noticias del día, que hay muchas por supuesto, es que echaron a Sergio Neifert como el titular de la CIDE. Nombraron a otro y le dieron como miles de millones de pesos más. Cristiano Guarda es el nuevo titular de la CIDE, efectivamente con una cantidad de fondos muy importantes, flamantes e interesantes. Frescos. Sí, frescos. Los dos hombres muy vinculados con Santiago Caputo. El primero se fue distanciando, hasta con una pelea en calzoncillo con otro funcionario. El hombre que es más importante para la Melas que la propia hermana del presidente. Santiago Caputo. Sí. Efectivamente. Lo dijo él. ¿En calzoncillo? Lo vino a buscar la propia CIDE exigiéndole la renuncia. Exactamente. Eso es lo que pasó. Están pasando en la Argentina. Estaba en calzoncillos y lo vinieron a buscar para que renuncie. Qué fuerte. Y Cristiano Guarda es un hombre muy cercano, sobre todo al padre de Santiago Caputo. Mira. El escribano. El escribano Claudio Caputo. Sí, quiero volver sobre lo de Cristian Jerónimo, el triunviro de la CGT. Pues yo no me quiero olvidar de la CGT. Ustedes saben, le tengo un enorme cariño a la CGT, no así sus dirigencias y sus políticas en el último tiempo. Pero dice, vamos a hacer algo si pasa algo. Te dieron un salario mínimo vital, un aumento de 6.000 pesos. ¿Eso qué es? O sea, no es una afrenta, no es una mojada de oreja. Digo, son habituales los comunicados de la CGT, ni siquiera un comunicado. Es muy fuerte lo que está ocurriendo con esta gente, ¿no? Yo creo que tuvieron una reunión con Massa también, en estos días, donde alguien le dijo, bueno, siéntense a hablar de la reforma, siéntense porque ya está, vino la inteligencia artificial, vino todo. Eso es lo que trascendió. No sé si será así. Imagino yo que antes de eso también alguno va a decir, sí, pero capaz que nos conviene sentarnos desde una posición de fuerza. Es lo que uno haría, ¿no? Uh-huh. Es lo que uno haría, pero bueno, uno haría tantas cosas. Efectivamente. Cierro con esto, que es del ámbito internacional y también está relacionado con todo lo que venimos hablando, porque ayer hubo aún más declaraciones de Donald Trump acerca de lo que va a hacer en la región, ya no solamente en Venezuela, porque habló de ataques terrestres a Venezuela, pero también habló de ataques a Colombia, porque me han contado que están produciendo cocaína, dijo Donald Trump. De chequear ni hablar, ¿no? Bueno, Petro le contestó hablando acerca de, por supuesto, la agresión que esto implica, y el que también habló fue el Papa León XIV, que dijo que está mediando de alguna manera en esta situación entre Venezuela y los Estados Unidos. Con eso cerramos. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Y yo no sé más, y yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo. En épocas donde se premia el individualismo,
defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día.